que dice la palabra de Dios en el Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Por el Señor son ordenados tus pasos. Quédate tranquilo, quédate tranquila, porque si el Señor ordena tus pasos, tu vida está bajo control. Y si por alguna situación tropezás y caes, Él te levanta con su mano poderosa, porque Él es el que te sostiene. Por eso, en esta tarde vamos a darle gloria a Dios, vamos a levantar su nombre bien en alto, porque Él es el que dirige nuestros pasos. Y si Él dirige tus pasos, estate seguro que no vas a caer, no vas a tropezar, nada te va a suceder, porque Él tiene todo bajo control. Y si lo crees, juntos nos unimos y clamamos a nuestro Dios. El Señor, te alabamos y te exaltamos en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos, porque estamos bajo tus órdenes. Estamos, Señor, dirigidos, direccionados por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por lo que vivimos día a día. Hay cosas que no las comprendemos, pero sabemos que tú nos estás dirigiendo nuestros pasos. Y si tú, Señor, diriges nuestros pasos, vas a probar todo lo que es bueno para cada uno de nosotros. ¿Por qué no le dice al Señor: todo lo que no sirve de mi vida, por más que yo lo quiera y tú no lo quieres, no lo quiero? Quiero que ordenes mis pasos, quiero que ordenes mis caminos. Díselo al Señor. Dios mío, escucha a cada una de esas vidas que están en sus hogares, unidos en esta hora en tu presencia, creyendo, oh Dios, que todo está bajo tu control, que tú dominas y controlas nuestras vidas, nuestro andar y todo aquello que tú has depositado en nuestras manos. Señor, les cubrimos y les bendecimos. Y ahora sí, oh Dios mío, queremos alabarte y exaltarte como tú te mereces. Juntos alabemos y exaltemos su santo nombre. Obra Espíritu Santo, interviene. Te amo, Jesús, mi ofrenda.
que proclama, Señor, que te ama, que su vida está rendida a ti como una ofrenda, porque tú eres aquel que merece recibir nuestras vidas, nuestros corazones. Tú que pagaste en la cruz del Calvario con tu sangre nuestra libertad, nuestra salvación. Aleluya. Gracias, Señor. Festejamos nuestra independencia cada día cuando recordamos que tú nos has hecho libres, verdaderamente libres. Y nada puede atarnos, nada puede esclavizarnos, nada puede encarcelarnos, porque tú nos has hecho libres. Libres de la opresión espiritual, de la cárcel espiritual. Tú has roto cadenas, ataduras y ligaduras del pecado y ahora nos has hecho libres para vivir para ti. Podemos vivir para ti, acercarnos a tu presencia. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la verdadera independencia. La independencia del pecado, de la muerte y de Satanás. Y nos has hecho libres para estar en tu presencia, en tu reino. De nuestra voluntad hemos rendido nuestro ser a ti, nuestro corazón a ti. Gracias, Espíritu Santo, te bendecimos. Veo tu gracia extendes, me cubres con tu gran amor. Vivo confiado en tu casa, sé que seguro aquí eres tú. ¿Quién podrá hacerme frente? No me dejarás. ¿Quién podrá detenerme? Se hará tu voluntad, tu voluntad. Aleluya, sí, Señor. Se hará tu voluntad. Tu voluntad. Dios de refugio y sustento, roca de mi salvación, vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano. Dios de refugio y sustento, roca de mi salvación. Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano. No temeré, pues yo sé que solo nunca estaré. Yo voy a ver tu poder, tu mano me va a sostener. ¿Quién podrá hacerme frente? No me dejarás. ¿Quién podrá detenerme? Se hará
salvación. Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Precioso eres, Señor. Confiésale al Señor que vive seguro Digno eres, oh Dios. bajo su mano, en su cobertura, bajo sus alas. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Padre, en ti estamos seguros, Espíritu Santo de Dios. en ti estamos confiados. A ti, Señor, Señor. Aleluya. Sí, Padre, te adoramos, te bendecimos. Gloria Ministra, Señor, en cada hogar. a Jesús. Toca cada corazón, Señor, Señor, Señor. para que recordando tu grandeza, tu gran misericordia, tu inmensa bondad para con sus vidas, puedan darte gracias en esta tarde, declarar que viven confiados y seguros en ti. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Bendición. Bendito. Desde que te conocí, desde que te recibí, desde que experimenté tu perdón, tu amor, tu paz, algo nuevo en mí empezó por tu espíritu de amor. Es tu vida cual semilla que brotó en mi corazón. Qué momento tan feliz, qué alegría recibí al tener en mi vida tu presencia sin igual. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé quién soy porque existo y tus propósitos en mí. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Ahora que vives en mí, ahora que te puedo ir, ahora que crece en mí, tu presencia sin igual. Quiero dejar que seas tú, para que no sea yo el que mande al que vea, pues también te han de ver. Correré hasta alcanzar la corona que darás en el día en que regreses y me lleves al hogar. Así santo no habrá, la justicia reinará, desde el trono santo y justo reinarás. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Aleluya. Sí, Señor, queremos rogarte en esta tarde que sea la presencia de tu Espíritu Santo la que sensibilice cada corazón Amén. Sí, Señor. para poder, Señor, alcanzar
Señor, la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que está clamando, Señor, aquel que está agonizando, aquel, Señor, que está postrado por el pecado, pueda conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el único remedio para la humanidad eres tú, Señor. El único que puede detener la plaga del pecado que vino y está sobre la humanidad, eres tú, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, por eso te rogamos en esta tarde, Señor, que mires cada corazón sensible a ti, cada corazón que te adora, que te bendice, que te reconoce, que tiene entendimiento, Señor, en su ser interior, que necesita de ti. No importa la edad que tengas, Señor, cuando ese corazón sensible a ti confiesa a Jesucristo, obra un milagro en esa vida. En ese niño, en ese adolescente, en ese joven, en ese adulto, en ese anciano, obra un milagro, Padre. Sana toda enfermedad, quebranta toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. En esta tarde glorifícate en medio de tu pueblo, que se ha reunido en sus hogares para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, unirse con nosotros en este culto virtual, pero Señor, donde el Espíritu está obrando, en aquel que cree. En el nombre de Jesús. Gracias. Ponemos en tus manos el tiempo de tu palabra. Señor, bendice el mensaje de tu palabra, porque soy tu mensajero. Y el mensaje es tu mensaje, Señor. Padre, fluya, toque el corazón, hable al corazón, Señor, según lo que cada uno necesita recibir. Señor, tú conoces lo profundo de cada una de las vidas, lo íntimo del corazón. Tu palabra dice que es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne la intención de los pensamientos del corazón. Por eso, Padre, tú conoces lo que cada uno necesita recibir. Toca, Señor, rompe las cadenas y ataduras, quebranta la dureza del pecado, Señor. Quebranta el corazón endurecido por el pecado. Quebranta, Señor, aquel corazón, Señor, que está arrogante y orgulloso, Señor, que no comprende, Señor, que tú eres un Dios grande, temible, Señor, un Dios que ha dado todo para que pueda ser salvo, para que pueda volverse a ti y recibir el perdón y la restauración. En el nombre de Jesús. Convence los corazones, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Imagino que los que están en sus hogares me están diciendo amén también. Claro que Dios es bueno, Dios es misericordioso, es bondadoso. Dios es un Dios que tiene todas las cosas bajo control. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Él sabe lo que hay en nuestro interior. Él conoce. Como Dios conoce, sabe cómo suplir lo que nosotros necesitamos. En todo sentido. En esta tarde quiero también recordar, como cada culto recordamos, los hermanos de diferentes congregaciones de la Iglesia Manuel. Cada uno de estos hermanos que recordamos, que oramos por ellos cada día, que le enviamos saludos con cada reunión, cada culto que tenemos virtual, son hermanos de la Iglesia Manuel, en Corrientes. En Mercedes Corrientes es la Iglesia Manuel, allí en Corrientes. Son nuestros hermanos Federico y Cristina, quienes un día el Señor les llamó para ir hasta ese lugar, se establecieron, allí están llevando la obra de Dios adelante, con esfuerzo, con trabajo, con perseverancia. Bueno, los bendecimos. Son la Iglesia Manuel en Mercedes Corrientes. Cada hermano y hermana que se congrega allí en Mercedes Corrientes son parte de la Iglesia Manuel. Cada hermano y hermana que se congrega en Guernica son parte de la Iglesia Manuel, ese lugar que un día comenzó con el trabajo de Oscar y Mirta. Hoy sigue Mirta adelante con esa tarea, pero son hermanos que surgieron de la Iglesia Manuel de Buenos Aires y allí están en Guernica llevando adelante la obra, haciendo la tarea social, pero también y principalmente la tarea evangelística. Los hermanos de Figueroa, allí en Figueroa es el lugar inicial de la Iglesia Manuel. Allí se comenzó la Iglesia Manuel en el año 77, 78. Allí comenzó la Iglesia Manuel. Así que es el lugar central de la iglesia, el lugar inicial de la iglesia. El barrio Don Orione llegó unos años después, el año 95. Comenzó la Iglesia Manuel en Don Orione.
cada uno de estos hermanos que se congregan en estos lugares son hermanos amados, son parte de la Iglesia Manuel y son parte de los que hacen que la Iglesia Manuel siga adelante, llevando el mensaje del Evangelio, ahora de una forma diferente, pero seguimos predicando el Evangelio, enseñando la palabra, sigue funcionando todo lo que debe funcionar en la Iglesia, en este caso de manera virtual, hasta que sea restablecido en la normalidad de poder congregarnos y poder tener el Instituto Bíblico presencial y demás, pero mientras tanto la tarea se sigue haciendo, así que le damos gracias, bendecimos a estos hermanos de cada congregación, la hermana Norma de la iglesia de Hernández en Entre Ríos, allí la iglesia Manuel hace muchos años atrás estuvo trabajando en un anexo. Ese anexo posteriormente se cerró, pero quedaron personas, la hermana Norma es una de ellas, así que bendecimos a la hermana Norma y bendecimos la congregación de Entre Ríos. Bendecimos los pastores Torres también, de Don Orione, de Araujo y Humahuaca, allí frente a la terminal de 160. También ellos bendecimos su vida y su congregación. Son hermanos amados, queridos, y de alguna manera somos un cuerpo en Cristo Jesús. Así que, mire, cuánto los hermanos de Italia que nos comunicamos con regularidad también son parte de la obra de la Iglesia Manuel y de otras partes del mundo también. Así que bendecimos a cada uno de ellos y sentimos en nuestro corazón la alegría y el gozo de poder decirlo, no como una jactancia, sino también como un fruto de tantos años de trabajo en el Señor, y queremos animarle a usted que tenga confianza, que Dios tiene planes, tiene propósitos y que esos planes y propósitos se cumplirán. Así que les bendecimos, les animamos y también bendecimos a los hermanos que obviamente son parte de la iglesia en el dar, con sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones. La iglesia sigue trabajando los miércoles y los sábados, hay un comedor, hay muchas personas que participan, que trabajan, las bendecimos. Y también damos gracias a Dios por la vida de ellos, que están día tras día allí preparando la comida, entregando la comida, orando por los alimentos que están preparando para darle a las personas que vienen con necesidad. Esas personas trabajan, donan, ofrendan para la obra de Dios. En este sentido también. Así que cada uno de aquellos que forman parte de la Iglesia Manuel están comprometidos. Quizás ahora no podemos tener un culto en el templo, en el salón, pero tenemos culto virtual y seguimos invirtiendo en misiones, seguimos invirtiendo en la tarea social y seguimos invirtiendo en la tarea evangelística. De todas maneras, y seguimos ampliando ahora con una nueva forma de hacer las cosas de una manera virtual. Así que le damos gracias a Dios por su vida, les animamos que siga siendo parte de la obra del Señor para que podamos, pasado este tiempo, entonces volver a retomar las actividades como siempre, en la medida que se va permitiendo por la cuestión sanitaria, ¿no? Muy bien. Seguramente va a ir notando con el transcurso de los cultos que algunas cosas vamos a ir modificando, porque bueno, estamos tratando, como lo dije hace más de 100 días cuando comenzamos, pensábamos que iba a ser algo más corto. Dijimos, bueno, no somos nativos digitales, pero bueno, vamos a ir tratando de aprender para ir sumando un poco en la forma de hacer las cosas para este tiempo, ¿no? Bueno, se pasaron más de 100 días, así que nos vemos que tenemos que ir sumando cosas, invirtiendo en eso también, invirtiendo económicamente justamente para poder mejorar en esto. Y hay que estudiar, hay que trabajar, hay que invertir tiempo para aprender todo esto, ¿no? Los jóvenes quizás lo hagan más rápido que yo, pero bueno, le dedicamos el tiempo que podemos para poder aprender a hacerlo y mejorarlo. Así que quizás va a haber algún tipo de cambio, algún tipo de formato diferente. Vamos a ir viendo cómo podemos ir mejorándolo para servir al Señor mejor y también ir haciendo cosas nuevas en este sentido. Vamos a compartir la palabra de Dios en Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo 6. La semana pasada, o la anterior, vimos que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dio un modelo de oración y vimos después en el siguiente mensaje cómo esos modelos de oración se van aplicando. Vimos la oración de Daniel, que sin ser el Padre Nuestro estaba haciendo lo mismo que Jesús estaba indicando, porque esa es la manera de orar y acercarse a Dios. Pero también ellos le dijeron aquí en 17:6, aumentanos la fe. Versículo 5 dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les respondió, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza,
podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Le dijo Jesús, no necesitamos una fe gigante. Nosotros muchas veces, si nos hablan de la fe, decimos, ya tengo una fe, no te imaginas la fe que tengo yo. Bueno, Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza es una semilla redonda, pequeña, que tiene de 1 a 2 milímetros, depende de la variedad de la planta que sea, de 1 a 2 milímetros es el diámetro de esa pastilla redonda, de esa semilla redonda, 1 a 2 milímetros. Jesús dijo, si tuvieran esa fe, ese tamaño de fe, entonces le dirían a ese monte, desarraigate, esa montaña, desarraigate, ese árbol, salí, y se correría y les obedecería. Y Jesús, de hecho, lo mostró siempre con su vida, lo mostró siempre con lo que él hacía, que esa era la forma de vivir tomado de la mano del Padre, obedeciendo al Padre, porque la fe tiene que ver con la obediencia al Padre. Él mostraba permanentemente esa obediencia al Padre, entonces mostraba, y ellos veían milagros y prodigios y maravillas en las cosas que Jesús hacía. Resucitó a Lázaro, caminó sobre el mar. ¿No? Cuando caminó sobre el mar, el Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió a la barca, comenzó a caminar, pero en un momento, cuando vio las dificultades y el viento, ¿no? Y las olas y el mar que se agitaba, tuvo temor y comenzó a hundirse. Y Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que el temor es contrario a la fe. La fe es la confianza, la certeza de que Dios va a hacer eso que dice. Y el creyente tiene que basar su vida en la fe. La vida cristiana eficaz, la vida cristiana victoriosa está basada, tiene como firme ancla la fe, depende de la fe. Es una vida que no depende de lo que las personas dicen, de lo que opinan otros, depende de la fe. Muchas personas tienen un problema con esto, porque lo que quieren hacer para Dios o lo que sienten de hacer para Dios, lo filtran por lo que opinan otras personas. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se van a burlar? Y entonces no obedecen a Dios, no viven en la fe. No hacen lo que Dios dice, entonces se frustran, porque eso no es fe. La fe, yo le creo a Dios, no importa lo que digan los demás, no dependo de la opinión de otros, dependo de lo que Dios dice. Entonces la fe se cultiva. Dice Gálatas capítulo 5 que la fe es parte del fruto del Espíritu. Dice así, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos dicen que el fruto del Espíritu es el amor, y del amor surgen las demás cosas. Otros opinan que cada cosa es parte del fruto del Espíritu. Como sea, si el fruto del Espíritu es el amor se ve reflejado en la paciencia, en la bondad, en la fe. Si yo confío en Dios y tengo mi confianza y mi corazón rendido a Dios y amo a Dios como fruto del Espíritu, puedo creer en Él, debo creer en Él. Debo tener paciencia, templanza, porque eso se va cultivando en mi vida. Entonces la fe se aprende, se cultiva y uno va creciendo en la fe. Otra cosa es el don de fe, que es algo que viene como un don sobre la persona de hacer cosas increíbles, cosas que uno normalmente no haría. Pero el don de fe tiene que ver con eso. Viene esa fe sobrenatural en el momento sobre esa persona, ese don, y la persona hace cosas increíbles, ¿no? Pero también la fe, como una vida de fe, se va cultivando todos los días. Y el creyente debe vivir una vida cristiana, eficaz, victoriosa, cultivando el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas. Uno va aprendiendo. Entonces, cuando el discípulo, los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe, y si nosotros pensaríamos y le diríamos lo mismo, Señor, aumentanos la fe tiene que ver con creer las declaraciones que ya Dios dice en su palabra, con las declaraciones que ya están evidenciadas en su palabra. Ya si vamos unos capítulos atrás, cuando habla del afán y la ansiedad, un texto que hemos leído tantas veces, y usted quizás lo habrá leído también, Jesús le dice a ellos que tenían que confiar, que Dios ya sabe. La fe tiene que ver con que yo sé que Dios sabe lo que necesito, sabe lo que Él quiere y lo que yo necesito. Entonces dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 12 de Lucas, dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda atrás de todas estas cosas, pero el Padre sabe
que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué significa esto? Yo sé que Dios lo sabe. No importa cuánto tiempo dure la cuarentena. No importa la situación que venga por delante. Yo sé que Dios lo sabe. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe de qué cosas yo tengo necesidad cada día. Dios lo sabe. Jesús le está diciendo, no se afanen, no se preocupen, ¿no? La vacuna contra la ansiedad es justamente, y el tormento es la fe. Es una vacuna contra la ansiedad y contra la fe. Dice, no se afanen, dejen de atormentarse. Cuando tiene fe, usted está vacunado contra el afán y contra el tormento. Hay personas que están atormentadas todo el tiempo. Están pensando qué van a comer, qué van a hacer, que si esta cuarentena no termina, y qué entonces cómo van a conseguir lo que necesitan. Y tienen sus pensamientos turbados todo el tiempo. Y la fe es todo lo contrario. Jesús dijo, no se afanen ni se atormenten más. Porque Dios sabe todo lo que ustedes necesitan. Los paganos viven de esa manera. Por eso cuando un cristiano vive de esa manera, se parece a un pagano. Porque dice Jesús, el mundo pagano anda detrás de todas estas cosas. Pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Dice, al contrario, ustedes tienen que hacer todo lo contrario de lo que hace el mundo pagano. Dice, ustedes al contrario, busquen el reino de Dios. El resto vendrá por añadidura. Nos dice, estos versículos nos dan por certeza y seguridad 2 o 3 cosas. Primero, que Dios sabe. Segundo, que Dios provee. Tenemos certeza de que Dios nos va a proveer, porque Él sabe lo que necesitamos. Y tercero, que si buscamos el reino de Dios, todo lo que nosotros necesitemos, Dios lo va a dar. Así que si nosotros entendemos esto, pero lo entendemos en nuestro corazón, eso es fe. Creo que Dios va a hacer lo que dice, que Él me va a dar lo que yo necesito, que no tengo que afanarme, que no tengo que preocuparme, ni atormentarme, porque Él tiene todas las cosas bajo control. No importa lo que dure esta cuarentena, 50 días, 100 días, 120 días. No importa, Dios va a tener todo bajo control en tu vida. En tu vida Dios va a tener todo bajo control. Seguramente este tiempo va a terminar, pero van a venir otros desafíos, donde Dios va a probar su fe. Y si usted entiende lo que dice aquí, y usted lo tiene incorporado en su corazón, en su ser interior, no solamente en su mente, sino en su ser interior, porque entonces usted va a tener paz, va a tener seguridad, va a tener certeza. Yo sé que Dios tiene todo bajo control. Y eso me da paz, me da seguridad. Si usted lo sabe, eso es fe. Si usted dice, Dios dice esto y yo lo creo, y pase lo que pase, yo sigo creyendo y sigo teniendo certeza, eso es fe. Fe no es tener un conocimiento intelectual, fe es tener esa certeza, esa seguridad interior, esa paz interior de saber que lo que Dios dice aquí es así. Entonces, primero, yo puedo tener, si tengo fe como un grano de mostaza, creo en las cosas que Dios dice en mi vida diaria, en las cosas de la vida, las cosas que son, y para Dios dice que son insignificantes, son cosas temporales. Para Dios tiene poder para hacer cosas mucho más importantes que esas, que proveernos cada día. Y Dios nos provee cada día. Mire, María, la madre de Jesús, era estéril. Su pariente Elizabeth era una mujer adulta y estéril. No había tenido hijos nunca, era una mujer grande y era estéril. Y cuando el ángel le dijo a Zacarías, le dijo, para Dios no hay nada imposible. También se lo dijo a María, para Dios no hay nada imposible. También se lo dijo a Sara, la esposa de Abraham, para Dios no hay nada imposible. Dios hace las cosas que quiere hacer y nada lo puede detener a Dios. Nada puede impedir que Dios haga su voluntad. Cuando Dios se lo dijo a Abraham, Abraham le creyó. Por eso dice ese texto tan importante con relación a la fe. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué hizo que Abraham fuera llamado amigo de Dios? La fe. Así que mire qué importante que es la fe. Abraham vivía permanentemente tomado de la mano de Dios. Permanentemente él estaba confiado en Dios. Sus hijos se apoyaron en la fe en Dios, en la confianza en Dios, en las cosas de cada día, en las situaciones que ellos enfrentaban a diario. Ellos estaban confiando en Dios. Entonces, mire, hay un pasaje en Segunda de Reyes que habla del profeta Eliseo. Una mujer viuda va a verlo a Eliseo y le dice, mi marido murió.
y teníamos deudas, y tenemos deudas. Y los acreedores vinieron a buscar a mis hijos para llevárselos en pago de esa deuda. Pero mi esposo era un siervo de Dios. Entonces Eliseo le dijo, ¿qué tenés en tu casa? Y tengo un poco de aceite en la tinaja. Dice, bueno, juntá todo lo que tengas. Balde, botella, bidones de la cantidad de bidones que conseguí, bidones de todo el pueblo. Conseguí todo lo que puedas conseguir. Encerrate en tu cuarto y empezá a llenarlos. La mujer se fue, consiguió todo lo que pudo conseguir, que ella tuviera, que tenían los vecinos que le prestaban. Así, era una gran cantidad. Pero dice la palabra que ella comenzó a llenar esos bidones, esos envases, y el aceite fluía hasta que todo se llenó. Cuando llegó el último, se acabó el aceite. Cuando llenó el último bidón, se acabó el aceite. Entonces fue el profeta y le dijo, hice como me dijo y ya llené todo. Dice, bueno, andá a pagar con lo que tenés, andá a pagar la deuda que tenías y con el resto viví. No era poca cantidad de aceite. El aceite tenía valor, obviamente, ¿no? Pero ella pudo pagar su deuda y con el resto vivir ella y sus hijos. Dios no es un Dios escaso. Dios es un Dios generoso. Y mucho más con aquello que le sirve. Dios es un Dios generoso, así que sirve al Señor sin temor, porque Dios es un Dios generoso. Por eso Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. La añadidura, que es lo que nosotros necesitamos a diario y que Dios lo sabe, Dios lo da con generosidad. No tenga temor de tomar lo que Dios le da, porque alguien le envidie o porque alguien tenga celos. Si usted es una persona bendecida por Dios y lo que usted tiene es legítimo y Dios le ha bendecido, no tenga temor, viva en la fe de Cristo, viva en la fe del Señor y disfrute de lo que Dios le da e invierta en el reino de Dios, porque entonces Dios le va a dar más. Así dice la palabra de Dios. También este mismo pasaje está en Mateo y añade algo más, que de alguna forma ya lo mencioné de paso, ¿no? Dice en Mateo 6 que la fe tiene que ver en el control de cada día. Tiene que ver con que Dios tiene el control de las cosas cada día. Dice el versículo 34 del capítulo 6, por lo tanto, es el mismo contexto que viene hablando de no se preocupen, ¿no? Dice lo mismo, busquen el reino de Dios, su justicia primeramente, y el resto vendrá por añadidura. Dice el reino de Dios primeramente, el resto vendrá por añadidura. Y el versículo 34 dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Tenemos que confiar de que Dios tiene el control cada día de nuestra vida. No solamente ayer vimos en las manos de Dios. No solamente hoy que vemos que Dios está llevándonos. No, Dios tiene el control cada día de las cosas que pasan. Y Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana. Hay personas en el mundo pagano, pero también cristianos, que se afanan por lo que pasará en la post-pandemia. Están preocupados. ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? Bueno, con tanta información que permanentemente bombardea la mente de las personas están afanadas, preocupadas, temerosas, miedosas, ansiosas, tienen incertidumbre de las cosas que están por venir. No saben qué pasará mañana. Entonces se empiezan a afanar hoy. Bueno, cuando comenzó la pandemia, en algunas partes del mundo, y acá en Argentina no sé si se dio así de tal manera, pero la noticia decían que, por ejemplo, en España, en Madrid, las personas iban y se llevaban todo el papel higiénico, se llevaban todas las cosas de limpieza, se llevaban y dejaban vacío el supermercado. Cada uno se llevaba todo lo que se podía llevar. Y el que venía atrás que se arregle. ¿No? Estaban preocupados por el día de mañana. Estaban preocupados por los días que vendrían. Jesús dice, no te preocupes ni te afanes por el día de mañana. Preocupate por el día de hoy, ocupate del día de hoy, porque mañana tiene sus propios problemas. Dios tiene control de cada día de nuestras vidas. No solamente del día de hoy. El día de mañana, pasado y hasta todo el tiempo que estemos en la tierra, Dios tiene control de cada uno de esos días en nuestras vidas. Así que no se afane. Si usted es creyente, más todavía, no se preocupe por el nuevo orden mundial. Hay mucha información también en eso. El nuevo orden mundial, el 666, el chip, la antena 5G, ¿no? En toda esa tecnología y el virus y el chip que te van a meter y todo este tipo de cosas. Hay mucha información de sobra. Mucha información que puede atormentar a la mente del creyente que no está firme en la fe todavía.
y que ve todas esas cosas y escucha todas esas cosas que en parte son reales y en otras partes son mentiras, son noticias falsas, exageradas, fuera de contexto, pero se comienzan a perturbar y a afanar por el día de mañana. Y si mañana pasa esto, y si se levanta el otro, y si viene el anticristo va a venir, el nuevo orden mundial se va a ir estableciendo, la criptomoneda va a ir apareciendo, y todas esas cosas que se dicen van a pasar, pero Dios tiene el control. Todos los días de nuestra vida. Ocúpese del día de hoy. Hoy tiene sus afanes, tiene sus problemas, tiene sus cosas que solucionar, ¿no? Mañana traerá sus propios problemas, sus propios afanes. Preocúpese por el día de hoy, porque Dios tiene control de todas las cosas. No se aflija por el futuro, no se aflija anticipadamente. No se perturbe en su mente, en sus pensamientos anticipadamente. La semana pasada comenté de ese proyecto que hicieron, ¿no?, con ese hombre condenado a muerte, que el hombre creyó en su mente que se estaba desangrando y pensó que ya se había desangrado porque ya no sentía más el goteo de la sangre, pero que en realidad no estaba goteando, era agua lo que goteaba. Pero él suponía que estaba goteando su sangre porque así le habían dicho que iba a pasar. Y cuando llegó y no sintió más el goteo de su sangre, murió de un infarto. Nos mató el miedo, el creer que estaba muriendo, el creer que no tenía más sangre. Pero en realidad la sangre la tenía. Así que no, la mente es el campo de batalla de Satanás. Satanás atormenta el pensamiento y las personas atormentadas en su mente llegan a creer cualquier cosa. Que llegan a tomar cosas falsas como verdaderas, cosas irracionales como racionales. Cambian, no saben cómo, empiezan a actuar de una manera que ellos no habrían pensado actuar así. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que toma el control de la mente y de los pensamientos y finalmente de las actitudes. Así que este pasaje dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Ocúpese del día de hoy. El día de mañana el Señor ya lo tiene controlado. Nosotros no lo sabemos, pero Él ya tiene todo bajo control. No lo entendemos, o no pensamos, o no discernimos si no tenemos comunión con Dios. Por eso la fe es importante. La confianza en Dios. Eso es fe. Fe es confianza, certeza, seguridad. Hay otro pasaje también, en Segunda de Reyes, que habla de un rey, el rey de Siria, que quería atacar a Israel. Y él planificaba con sus generales una emboscada a los israelitas, y siempre los israelitas se zafaban. Es como que anticipaban lo que él iba a hacer y no lo podían emboscar. Entonces el rey llegó un momento y dijo: acá tenemos un traidor, tenemos una fuga de información. Entonces uno de la gente, de los generales de ejército, le dijo al rey: no es que tengamos una fuga de información, sino que en Israel, en Samaria, hay un profeta. En Samaria está el profeta que le dice al rey de Israel las cosas que usted habla en su cámara más secreta. Y cada vez que el rey quería hacer algo, Dios se lo desbarataba. Así que lo mandó a atrapar, a arrestar, a capturar a Eliseo, que era el profeta, y rodearon Samaria. El profeta estaba tranquilo, él dormía tranquilo. El sirviente del profeta, el siervo se levantó, el criado del profeta se levantó y vio el ejército enemigo y se asustó. Y el profeta le dijo: no te asustes, porque más son los nuestros que nuestros enemigos. Oró, dijo: Señor, abre los ojos de Giesi para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos de Giesi, que era el sirviente de Eliseo, vio el ejército de Dios, que era mucho mayor que el ejército de Siria. Ellos llegaron y Eliseo oró para que quedaran cegados, y quedaron cegados. Andaban palpando porque él se acercó y dijo: ¿a quién buscan? Y los llevó con el rey de Israel. Los llevó capturados. Él, sin ningún tipo de pelea, los capturó y los llevó al rey de Israel. Y les dijo: tratalo bien, porque ellos lo peleaste contra ellos. Yo te los traje. Así que Dios tiene el control de todas las cosas. No importa lo que hacen los malvados, los corruptos, los perversos y aquellos que piensan mal, que piensan dañar a los hijos de Dios, a todos aquellos que confían en Dios, Dios los protege. Así dice la palabra de Dios. No te sobrevendrá mal. Dice:
Dios ve al malvado que toma su arco, que entesa el arco y pone la flecha para matar al justo, dice, y Dios se ríe de él, porque sabe lo que le vendrá al malvado, que esa flecha va a atravesar su propia alma. Así que usted y yo podemos confiar en Dios. Amén. Todos los días. Dios tiene el control cada día, no solamente en algún momento esporádico. Dios todos los días tiene el control. Jesús lo sabía. Jesús conocía que su futuro, sabía que él iba a la cruz, sabía que él iba a sufrir. Sin embargo, depositaba su confianza en el Padre. Él todo el tiempo de su vida en la tierra confió en Dios, confió en el Padre. Depositó su confianza. Sabía lo que venía por delante, pero sabía que Dios tenía el control. Sabía que había venido para eso y que Dios tenía el control. Y en tercer lugar podemos decir que la fe en Dios que no solamente que Dios dice y hace, sino que Dios puede y quiere hacer las cosas que dice. No sé si me explico qué es lo que quiero decir, ¿no? Yo tengo fe en lo que Dios dice, en lo que Él dijo y lo que dice hoy, porque Él lo dijo, porque lo puede hacer y lo quiere hacer. No es solamente que Dios habla por hablar. Si usted lee la palabra, lo que Dios dijo en la antigüedad, y sigue diciendo hoy, es porque Dios lo va a hacer, Dios lo quiere hacer. Dios tiene poder para hacerlo. Mire qué dice Isaías. Dice el capítulo 44, versículo 24. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada y que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Esto lo dijo Isaías profetizando más de 100 años antes de que esto ocurriera. En este momento Israel no estaba cautivo en Babilonia. Los judíos, Judá, Jerusalén no había sido destruida. Posteriormente, en los tiempos de Jeremías, Jerusalén y la provincia de Judá y Jerusalén es destruida por Babilonia. Son llevados cautivos a Babilonia. Y cuando Babilonia cae, el rey Ciro, que no había nacido, cuando Isaías lo profetiza, fue el que dio la orden que regresaran a reconstruir las murallas y los cimientos del templo. Dice, yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos y dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Ciro no había nacido cuando Dios ya lo está profetizando, cuando Dios lo está anticipando por medio de Isaías. Dios tiene poder para cumplir lo que dice. Podemos confiar, fe es confiar en que Dios lo que dijo, lo que dice, lo va a cumplir porque lo quiere cumplir, si no, no lo dice. Tiene certeza uno de que Dios va a hacer lo que dice. Este mismo pasaje, en el capítulo 44 sí, de Isaías, en el versículo 8, Dios me habló hace muchos años, el año 1986 aproximadamente. Yo era nuevo, tenía un poquito más de un año de convertido. Y había tenido una experiencia que por ser creyente y por la fe en Jesucristo, la persona que era mi jefe en ese momento en una empresa que fabrica camiones y autos en Argentina, pero más camiones, autos fabrican en Alemania, aquí fabrican camiones, chasis, me echó la empresa por la intervención de este hombre. Entonces, volví a mi casa y mientras estaba orando yo tenía certeza de que Dios tenía un plan y estaba seguro de que Dios me estaba guiando y que Dios había preparado todo eso porque tenía un propósito con nosotros, como familia.
Entonces, estaba meditando en eso y vi un hermano, un diácono de la iglesia, me vino a visitar, pasado unos días, y me empezó a decir cosas, ¿no? Estábamos hablando, yo decía que esperaba en Dios, que confiaba en Dios, que Dios me había dado una palabra y que yo estaba esperando el cumplimiento de esa palabra de Dios. Y él me dijo, no, vos tenés que salir, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer esto. Y cuando él se fue, yo me quedé pensando, digo, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que yo interpreté mal alguna cosa? ¿Dios no me habló o Dios no me habló de esta manera? Inmediatamente que él se fue, yo estaba pensando en eso, me vino hasta la mente este pasaje de Isaías 44:8. Dice, no temáis ni os amedrentéis. Dice la versión 1960. No temáis ni os amedrentéis. No te lo dije desde la antigüedad. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Esta versión dice, no tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no te lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay alguien más fuera? ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no lo hay. No hay otra roca, no conozco ninguna. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice Dios. Cuando Dios me habló de esa manera, yo recibí paz en mi corazón. Porque sabía que Dios me había hablado, que Dios me había llamado y que me había llamado como testigo para hacer la tarea que estoy haciendo ahora, como mensajero de Dios. Esa palabra, en 1986, me dio paz en mi corazón y la conservo en mi corazón hasta el día de hoy. Cada palabra que Dios me dio, la conservo en mi corazón, porque Dios lo que dijo y lo que dice tiene poder para hacerlo, porque Él lo quiere hacer, lo puede hacer y lo quiere hacer. Entonces, su fe tiene que ser como un grano de mostaza, 1 o 2 milímetros nomás. Si tiene 1 o 2 milímetros de fe, es suficiente para que se desarraiguen los montes, para ver milagros y prodigios, para ver la mano poderosa de Dios obrando. No necesita una fe grande como una casa, necesita 1 o 2 milímetros. Y quizás tenga que decirle como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Señor, y enséñanos, guíanos para que nuestra fe crezca. Pero usted tiene que cultivar esa fe. Esa fe se cultiva justamente buscando la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios, aprendiendo a escuchar, a discernir la voz de Dios. La palabra de Dios es la clave. La palabra de Dios es la clave. Dios siempre que me habló con la palabra. Siempre Dios me habló con la palabra. Con eso le quiero decir que si usted quiere escuchar profetas modernos que le hablan cosas que no están en la palabra, apóstoles modernos que decretan cosas que no están en la palabra, usted se equivoca. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la que usted tiene que escuchar. Entonces, usted crece en la fe, cultiva la fe, crece en la fe confiando en la palabra de Dios revelada. La que Dios ya dijo y sigue diciendo hoy. Entonces, usted así se afirma y su fe va a crecer, se va a desarrollar. Si alcanza 1 o 2 milímetros, dígale gloria a Dios, porque es suficiente para lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si ustedes tienen una fe como un grano de mostaza, le van a decir a ese árbol que se desarraigue y ese árbol les va a obedecer. Va a hacer lo que ustedes dicen, porque esa fe va a estar arraigada en la palabra, va a estar arraigada en la revelación de Dios. Jesús nunca hizo nada que el Padre no le revelara. Y lo vemos en la oración de Lázaro, por ejemplo. Jesús cuando oró públicamente en ese momento dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. No lo digo por mí, lo digo por ellos, para que sepan que tú me enviaste. Jesús sabía lo que estaba haciendo porque el Padre ya se lo había revelado. No había sido una casualidad lo de Lázaro. No había ido Jesús 4 días más tarde porque se retrasó y no tenía ganas de ir. Fue más tarde justamente para que Lázaro muriera y después resucitara y todo el mundo fuera testigo de ese poder manifestado de Dios. Y Jesús tenía esa directiva del Espíritu Santo y Jesús lo creyó. Eso es fe. Fe es esa relación con Dios íntima que me hace creer y me hace afirmar con certeza y seguridad que todo lo que Dios dice es así. Yo lo creo y sé que eso va a pasar. No tengo temor del futuro porque sé que Dios tiene control de eso. No tengo temor en el presente porque sé que Dios está en el presente también. El pasado mío ya lo quitó. Así que no tengo temor del pasado porque Él lo borró.
Tengo que en el presente caminar tomado de su mano. Dígale, Señor, aumenta mi fe, como dijeron los apóstoles. Pero póngase en las manos de Dios para poder cultivar esa fe que viene a través de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, la fe viene por oír la palabra de Dios. No viene por oír otra cosa. No viene por oír supuestas revelaciones. No viene por oír supuestos espíritus que vienen a hablar de parte de Dios. Viene por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada a su corazón. Cuando usted escucha la palabra de Dios revelada a su corazón, allí viene la fe. Y usted se pone firme y se levanta erguido y firme, sabiendo de que nada va a poder detenerlo porque Dios ya le está dando la victoria sobre esa situación en particular, en este momento particular, en lo que fuera. Dios ya le está dando la victoria porque es el propósito de Dios. Así que cultive la fe. La fe es necesaria. Dice la Escritura, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahora permanecen los tres, pero un día la fe y la esperanza no serán necesarios, porque ya estaremos en la presencia de Dios. ¿Para qué necesitamos esperanza si ya alcanzamos lo que esperábamos? Y la fe, ¿para qué la necesitamos si ya lo tenemos? Lo único que va a permanecer va a ser el amor. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso necesitamos cultivar la fe. Porque si no tenemos fe, no le creemos a Dios. Ofendemos a Dios porque nos burlamos de Dios, porque no le creemos. Así que, dígale, Señor, dame aunque sea 1 milímetro de fe, como medio grano de mostaza o 1 grano de mostaza. Aumenta mi fe, ayúdame a cultivar esa fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo del corazón, hasta lo profundo del alma, llega hasta lo profundo del ser, y discierne la intención de los pensamientos. Tú sabes, Señor, no solo los pensamientos, sino la intención de esos pensamientos. Tú discernes todo. Ayúdanos, Señor, a poder afirmarnos en tu palabra, a creer lo que tu palabra declara, Señor, que tú cada día estás a nuestro lado y sabes lo que nosotros necesitamos. Señor, que cada día tú lo tienes controlado, el día presente y el día futuro. Señor, no necesitamos preocuparnos ni afanarnos por mañana, porque tú ya tienes todo bajo control. Señor, necesitamos acercarnos y confiar en lo que tú ya dices. Dijiste y dices, porque tú tienes poder y quieres hacerlo. La realidad en cada vida de aquellos que te creen a ti. Danos esa fe, Señor, como un grano de mostaza. 1 o 2 milímetros, Señor, que tiene ese grano. Danos esa fe, Señor. Parece ínfima, pero esa fe mueve montañas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, donde ellos se encuentren en sus hogares, puedan cultivar la vida de fe. Puedan cultivar, Señor, esa relación contigo, donde tu palabra se hace revelación a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, para que tú le hables a ellos como me hablaste a mí, como me hablas a mí cada día. Hables a ellos, a sus corazones, para que sus corazones se fortalezcan, se afirmen en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos sus vidas. Bendigo cada hogar. Señor, bendigo cada finanza, bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, su salud, en el nombre de Jesús. Sana toda enfermedad, quebranta toda opresión del enemigo, rompe las cadenas y ataduras satánicas, toma control, Señor, en los aires de todo gobernador y principado de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Y reciban en sus hogares libertad, provisión, sanidad, Señor, y confianza para creer lo que tu palabra dice. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo voy a estar compartiendo la palabra de Dios y voy a hablar sobre el poder de la Iglesia de Cristo. ¿En qué se fundamenta el poder de la Iglesia de Cristo? Y de eso quiero compartir el domingo, así que le invito a participar. El domingo a la tarde, el culto que tendremos, el culto virtual. Quizás sea diferente el formato, pero estamos aquí para compartir con ustedes un tiempo de alabanza, de oración y de predicación de la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios para que usted sea edificado y bendecido. El Señor le bendiga, nos encontramos el domingo.